Con la versatilidad de los teléfonos inteligentes que nos permiten grabar video y tomar fotos con calidades sorprendentes, es muy frecuente quedarse sin espacio de almacenamiento en el dispositivo, lo que nos obliga o a eliminar los archivos o a descargarlos en el computador. Sin embargo, existe otra manera para guardar esos archivos de manera segura y sin necesidad de ocupar espacio en discos. Se trata de la nube y su servicio de almacenamiento virtual. ¿Pero qué es la nube? Lo que hoy conocemos como nube es básicamente un sistema de servidores interconectados que sirven para almacenar y procesar enormes cantidades de información de manera remota. Durante la última década, servicios como Dropbox, Google Drive o iCloud nos han permitido organizar y administrar toda nuestra información de manera virtual en cualquiera de nuestros dispositivos. Pero la computación en la nube no es idea nueva. Las primeras redes de computadoras surgieron a fines de los años 60 con la idea de conectar los incipientes equipos de la época para ponerlos a funcionar juntos, multiplicando así su capacidad de procesamiento. Nube es un término genérico que se refiere a estos sistemas de almacenamiento que en la práctica les pertenecen a las empresas privadas. Suena algo etéreo, pero en realidad la nube se compone de granjas de servidores que son enormes instalaciones donde se almacenan miles de equipos cuya locación muchas veces es secreta y que requieren de un alto nivel de mantenimiento y seguridad para resguardar la información. Cuando uno sube un archivo a la nube, por ejemplo un video, este archivo es dividido en muchos fragmentos que son almacenados en distintos servidores, en diversos puntos geográficos y a la vez. Se almacenan copias de seguridad para garantizar que la información no se pierda en caso de destrucción física de uno de los centros. Con el fin de proteger los datos alojados por los usuarios en la nube, recientemente empresas como Facebook han iniciado la construcción de instalaciones de almacenamiento de información o nubes cerca al círculo polar ártico y de esta manera contrarrestar las altas temperaturas que se pueden generar con miles de servidores funcionando al mismo tiempo en un lugar cerrado. El término Big Data parece estar de moda en el mundo de la tecnología y cada vez se habla más del tema. ¿Pero a qué se refiere? ¿Realmente sabemos de qué estamos hablando y para qué sirve la Big Data? ¿Por qué es importante entender este tema que muchos consideran revolucionario? Hoy vamos a hablar con expertos en análisis de datos para entender por qué la información se convierte en un recurso de alto valor, cómo se aprovecha esta información y cómo a partir del desarrollo de herramientas de software se puede generar conocimiento útil para la toma de decisiones en prácticamente cualquier actividad económica. Yo soy Lucho Sarmiento y esto es Link, Experiencias Conectadas. Alianza Caoba es un centro de excelencia que nació hace 2 años. Es una apuesta que le hizo el Ministerio, el MINTIC y Colciencias a crear el primer centro de excelencia en Big Data y Data Analytics en Colombia. Big Data en el fondo es aplicar analítica a grandes volúmenes de datos. Lo que hacemos nosotros básicamente es recolectar información. Esa información la procesamos con unos equipos de investigación, obviamente con unos equipos de cómputo que son requeridos para manejar esta información y le damos a nuestros clientes o a nuestros aliados información que es valiosa para su negocio. Es normalmente conocido como las 3 Bs porque hace referencia a volumen, que es la descripción final de qué es Big Data, pero también de velocidad, porque estos son grandes volúmenes de datos que tienen que ser analizados y procesados en un tiempo adecuado. Y también son datos que vienen de diferentes fuentes o hay una variedad diferente de datos. Esa diferencia de fuentes o esa gran variedad que tienen las fuentes de datos de Big Data también es una de las características más importantes del Big Data hoy. El Big Data es una de esas nuevas tecnologías que hacen parte de la 4ª revolución industrial. Sin embargo, es un tema que se viene trabajando desde hace muchos años. Tal vez la única gran diferencia es que en el pasado no teníamos la capacidad de hacerle analítica a los volúmenes de datos que les hacemos analítica hoy. Mi nombre es Miriam Patricia Guzmán García, soy la subgerente técnico de Fedarroz. Yo trabajo en la federación, duré 15 años trabajando en investigación y transferencia de tecnología en la zona arrocera de Saldaña y ya llevo 7 años como subgerente técnico dirigiendo todo el programa de investigación que hacemos en la federación en todas las regiones arroceras.
varias zonas arroceras estaban sufriendo crisis en el tema de productividad por varios factores climáticos, sobre todo podía ser o inundación en la Niña o falta de agua por el tema del Niño. Y realmente no teníamos como la forma de poder sustentar con datos o con un análisis de datos reales ese tipo de disminución en los rendimientos por no tener cómo mostrar un análisis concreto de todos esos datos que habíamos recuperado durante mucho tiempo en la investigación. Este proyecto nos ayudó justo a hacer esos análisis y poderle mostrar a los agricultores el por qué realmente estaban perdiendo sus cosechas. Este tema de las pérdidas de los cultivos por el tema de esos fenómenos climáticos realmente nos ocasionó pérdidas en área suficiente como para que empezara a disminuir el abastecimiento del grano para todo el país, que es el grano de arroz que nos consumimos todos. Además también han tenido muchas pérdidas económicas porque el gasto que habían hecho en esos cultivos que ya estaban establecidos, por ejemplo, ya tenían medio cultivo hecho y viene de pronto una zona de inundación muy fuerte y entonces toda esa pérdida económica en ellos fue bastante complicada. Lo que nosotros hicimos es buscar que esos fenómenos climáticos, o sea, era nuestro objetivo con el proyecto, pudieran advertírsele antes de que ocurriera el fenómeno. Y hoy nos acompañan en estudio John Alexis Guerra, él es investigador en visualización de datos, profesor en la Universidad de California en Berkeley y en la Universidad de los Andes. También está con nosotros Juan Pablo Marín, él es fundador y director ejecutivo de Random Monkey, es una empresa de visualización de datos. Juan Pablo, John, gracias por estar con nosotros. Creo que nos aprestamos a una de las ediciones más interesantes de Link. Vamos a hablar de Big Data, una palabra que está en boga, que mucha gente está utilizando. Pero empecemos por saber exactamente, definamos para nuestros televidentes. Y te doy la palabra, John. ¿Qué es y qué no es Big Data? Bueno, pues lo primero y antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. El tema del Big Data es una vaina de esas que siempre está el chistecito de que el Big Data es como el sexo entre los jóvenes, que todo el mundo habla de eso, pero nadie sabe en realidad qué es. Especialmente aquí en Colombia se ha pasado mucho donde todo el mundo está pagando por seminarios y cosas de hablar de Big Data y lo que sales tú de allá es definiendo que Big Data es datos que tengan alto volumen, alta variedad, que tengan alta velocidad y pues con eso ya te cobran la plata. El problema es que esa es una definición que si bien es correcta, es demasiado ambigua, porque tú sales con eso y tienes cualquier problema como los que vamos a mostrar más adelante y uno no sabe si eso es Big Data o no. Entonces, cortamente y rápidamente, Big Data son datos que no te caben en un computador. Punto. Datos que no me caben en un computador. Pero lo más importante es que... ¿Hay una unidad mínima que podamos decir, bueno, Big Data es a partir de tantos gigas o tantas ¿Cuánto te teras? cabe tú a ti en un teléfono? ¿Cuánto te cabe? 4 megas. A mí hay una regla de oro que me gusta y es lo que no te cabe en un Excel. Eso es Big Data. Ok. Y en realidad lo más importante es que el tamaño no importa, para esto también, porque sencillamente, en realidad, el tamaño de los datos no es lo importante. Lo importante es qué tanto conocimiento puedes tú extraer de las cosas. Conocimiento que sean cosas que no sean comunes, que sean difíciles de entender sin haber hecho el análisis y que me sirvan para algo, que yo pueda tomar decisiones con eso, que es como la toma inteligente de decisiones. Ese es el verdadero secreto. Juan Pablo, ya sabemos qué es Big Data, ya nos contó John qué es Big Data. Ahora, ¿qué puedo hacer yo con Big Data? ¿Para qué me sirve? ¿Cuáles son los usos, la utilización más común que le puede dar, supongo, una empresa o en su defecto una persona al Big Data? O sea, básicamente el punto principal de Big Data es que se vuelva una herramienta para facilitar la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, volviendo un poco a lo que hablaba John alrededor de los mitos del Big Data, resulta que Big Data, como se concibe, es una tecnología que está hecha para computadores y no para los humanos, ¿sí? Si tú vas a tomar decisiones como humano, tú la puedes tomar con una gráfica sencilla o con una serie de gráficas sencillas y no necesitas 2 millones de puntos para ver una gráfica, ¿sí? Okay. Entonces, entre mejor condensada esté la información, mejor puedes tomar decisiones, ¿sí? Entonces, un mito alrededor del Big Data es que, por un lado, digamos, está en el imaginario colectivo que necesitas millones y millones y millones de datos para tomar decisiones, pero al final esos datos tienes que procesarlos y condensarlos para que sea fácil entenderlos. John, ¿cuál es el papel, cuál es el rol, cuál es el porqué de ese nuevo rol que apareció que se llama el científico de datos?
tiende uno a no tener ni idea qué es un científico de datos. Por favor, ayúdenos con eso. Esa es la otra cosa que la gente, la verdad, tampoco sabe que es un científico Sí, de me datos. dice, bueno, yo soy científico de datos, pues quedé como en la Si tú misma. hablas con la gente que se llama científico de datos, especialmente aquí en Colombia, lo que te van a decir es, y me ha tocado varias veces, como, bueno, no, sí, yo soy el científico de datos en la empresa X. Y tú les preguntas, ¿y por qué? Y dijeron, no, porque me dijeron que qué puesto quería tener y yo les dije el que soñaba. La clase que doy yo en la maestría precisamente de Berkeley, que tú dices, es la maestría de ciencia de datos. Y la ciencia de datos como tal consiste en una combinación muy interesante y es como un título, la verdad, difícil de llegar. Porque tú tienes datos y tienes científico. Entonces, lo primero es que tienes que ser científico. ¿Quiénes son los científicos? Los que nos matamos más de 5 años sacando un doctorado para poder ir a hacer ciencia y entender cómo hacemos investigación, cómo correr un experimento, cómo validar que lo que estamos haciendo no viene sencillamente por mi sesgo personal, sino porque sencillamente es lo que la naturaleza refleja. Y por el otro lado está todo el asunto de los datos, que Juan Pablo también lo mencionaba muy bien ahora, que es el tema de cómo hago yo para poder manipular y entender y poder hacer un análisis a grandes volúmenes de datos para poder extraer cosas. Pero de nuevo, en realidad, esa es otra palabra que es completamente como de moda, pero en realidad no es lo importante. Una mucho más importante es como un ciudadano de datos, diría yo, que es como por de las cosas que ahorita les vamos a mostrar algunos ejemplos, en los cuales si hay suficientes datos abiertos en la comunidad, Sí. en la comunidad que me duele, en la ciudad que me duele, en la que yo quiero cambiar, yo puedo ir con unos pequeños skills de análisis de datos a ir a extraer conocimiento que de pronto el gobierno no fue capaz, que de pronto las grandes empresas no fueron capaces, para ir a revelar cosas que de pronto no se sabían, pero que los datos lo dicen. Entonces, que ya no es mi opinión. Juan Pablo, otro término, porque en este primer, digamos, tramo del programa nos gusta mucho aclarar esta terminología que se oye tanto y la oye uno, bueno, por supuesto, el científico de datos, pero también en inglés la minería de datos, el data mining, ¿no? Que uno dice, bueno, data mining, en el universo del Big Data, ¿qué es el data mining, la minería de datos? En realidad es que esto se vuelve como una colección de términos que al final se refieren a lo mismo. Minería de datos básicamente es una analogía con la minería, donde vas a una mina, pues, excavas una montaña y tratas de sacar pequeños minerales en medio de esa gran masa de tierra o lo que sea que haya, o de rocas. Entonces, básicamente eso se refiere originalmente. Digamos que la evolución del término ha estado desde los 70s, tal vez, que hablaba de inteligencia de negocios, se fue transformando en minería de datos, luego ya terminamos en Big Data, ¿sí? Pero al final se refiere todo a lo mismo. Tienes unas bases de datos, unos conjuntos de datos y los escarbas de manera que logres sacar conclusiones que te ayuden a tomar ¿Un decisiones. científico de datos hace Minería data de datos, mining? correcto. Y muchas otras cosas también. Sí, Deberíamos entonces, llamarlo bueno, entonces un minero de datos. Porque También. Esa es otra. se llama Puedes así. poner ese, de pronto coge fama y... Digamos, volviendo un poco a lo de los científicos de datos, Sí. siempre está como el diagrama del científico de datos que está entre la intersección entre el diseño, el software y las matemáticas. ¿sí? Ok. Entonces, básicamente también hacen comentarios sobre, ¿es un estadístico que sabe programar o es un programador que sabe un poco más de matemáticas que cualquier otro programador? ¿sí? Ok, bueno, interesante. Ya vamos entrando en materia y vamos a ver algunos ejemplos que yo creo que es la mejor manera de entender este universo. Y vamos a hacer una pequeña pausa. Nos conectamos con la ciudad de Quito, en Ecuador. Allí se encuentra Cristian Espinosa, quien nos preparó el siguiente Interlink. Hola, mi nombre es José Muñoz, trabajo aquí en Telefónica Ecuador, en el área de Big Data y Advertising. Bueno, ¿qué es Big Data? Es toda esta nueva tendencia de almacenar toda esta cantidad de datos, procesarla, analizarla y obtener conocimientos acerca de los datos. Hoy en día generamos datos de todo tipo, datos celulares, tenemos Facebook, tenemos mensajes, tenemos WhatsApp. Entonces, ¿qué pasa? Queremos consolidar todos estos datos, almacenarlos, transformarlos y además de eso obtener conocimiento para tomar decisiones en base a datos reales observados que nos permitan hacer más eficientes nuestros procesos y nuestras decisiones. Desde el 2012 venimos almacenando datos históricos de cómo llama la gente, cómo se comporta la gente, qué consume más mensajes, llamadas, datos. Entonces, hace unos 2 años decidimos ya, bueno, saquemos más provecho de esta información, comencemos a analizar esta información. Y en base a eso se generó este departamento de Big Data, primero tanto para generar mejores decisiones al casa adentro, digamos, dentro de Telefónica, y además poder tomar decisiones afuera. Porque muchas veces la información de telefonía sirve a veces a
a las otras empresas, como por ejemplo información de movilidad, de consumos, de redes sociales. Un caso bastante interesante que tuvimos fue con el Metro de Quito. El Metro de Quito, ¿qué pasa? Tiene la necesidad de entender cómo se mueve, dar un servicio a la mayor cantidad de quiteños posible. Es el proyecto más grande que hay actualmente en Ecuador. Ellos no sabían, pueden saber en base a encuestas cómo se mueve la gente, pero una encuesta es bastante subjetiva. Muchas veces la persona se olvida, no cuantifica un viaje de almuerzo, por ejemplo, o no cuantifica un viaje a la tienda. Entonces, en base al uso celular, podemos saber cómo la gente se va conectando a las antenas y en base a eso podemos saber cómo se fue moviendo la gente. Hoy en día, el 98% del tiempo la gente tiene el celular en la mano. Entonces, por medio de cómo se conecta la gente a las antenas, ya sea que tenga señal o ya sea que hace un WhatsApp, manda un email, podemos entender cómo se mueven estas personas. ¿Qué pasa? Que el despliegue de las antenas aquí en Quito es bastante granular. Las antenas tienen cobertura entre 100 metros, 200 metros. Entonces, si podemos saber por manzanas, de la manzana A a la manzana B, se movieron 50 personas a las 8 de la mañana, un día lunes, ya podemos tomar una mejor decisión en base, oye, tal vez esta zona tiene un requerimiento de transporte. ¿Cómo vamos a solventar esa demanda? Para que tengas una idea, un mes de datos son alrededor de 4.2 billones de registros. Entonces, nosotros analizamos todo el 2016. Entonces ya te puedes imaginar la cantidad de datos que nos tocó analizar. La mayoría de nuestros clientes son ahorita clientes empresariales. Clientes que tienen que tomar una decisión en cuanto, la mayoría de veces, a ubicación de locales, por ejemplo. Si hablamos de restaurantes, podemos identificar las zonas donde más gente hay entre 12 del día y 2 de la tarde. Adicionalmente, de esta cantidad de personas podemos segmentar a las personas que están ahí. Por ejemplo, el 20% son del nivel socioeconómico A, el 30% son del nivel socioeconómico B y el 50% restante son del nivel socioeconómico C. Pero hasta ahí llegamos. No vamos al nivel de detalle de decirle Pepito Pérez está de 12 del día a 2 de la tarde aquí, porque consideramos que es ya invasiva tenemos cierta responsabilidad sobre la información de nuestros clientes y de las personas. Yo creo que el Big Data va a cambiar bastante. Va a haber mucha más profesionalización hacia cada eslabón del Big Data. Va a cambiar la estructura de las bases de datos, la forma en la que se hace análisis de datos. Vamos a hacer mucho más rápido análisis de datos y más procesos. ¿Qué más nos va a dar esto? Que más decisiones van a ser tomadas en base a datos. Se va a tener más confianza en el dato. Nosotros creemos en la gobernanza del dato, que el dato nos diga qué hacer, más no la percepción. No lanzar una campaña en radio, sino lanzar una campaña por celular que diga a ti, Pepito Pérez, por ser cliente frecuente de pañales, tengo un 20% de descuento. Personalizar mucho más. Los nuevos mercados exigen bastante personalización, ya no les gusta nada común, nada permasivo. Entonces creo que hacia allá están enfocando las empresas y los datos tienen que ser un habilitador bastante importante en este camino. Y seguimos en esta emisión de Link hablando de la Big Data. Yo te quiero preguntar, ¿cómo se procesaban los grandes bancos de datos en décadas anteriores? Esto es un tema nuevo, esta capacidad de analizar qué se hacían con los datos, ¿se analizaban o no? Sí, en realidad el tema con Big Data, y esto se volvió famoso no porque antes no se analizara o porque las técnicas que se estén aplicando sean completamente nuevas. En realidad en el pasado se aplicaban las técnicas y, como Juan Pablo decía, muchas veces los estadísticos y la gente en matemáticas tomaba la rienda por ese lado. Pero pues también en muchas otras personas que sencillamente utilizaban herramientas tradicionales de programación y cosas así por el estilo. Lo que de verdad cambió, que hizo que hoy en día el Big Data sea súper famoso y temas como la inteligencia artificial, Machine Learning y todo eso, es que hoy en día tenemos unas capacidades de procesamiento absurdas. ¿Sí? Cuando uno va y uno mira las empresas como Google, como Flickr, como Yahoo, como Facebook, ellos tienen unas cantidades inconmensurables de computadores que los pueden poner a hacer un montón de análisis que antes hubieran tomado demasiado tiempo. Okay. Aparte de eso, también tienen tantísima información de nosotros que hoy en día es muy fácil poner a un sistema estúpido a aprender una cosa de los humanos, como por decir algo, detectar si en una foto estoy saliendo sonriendo o no estoy saliendo sonriendo, okay, o cuáles son como mis características. En esa me gustaría comentar algo. Sí, por favor. Digamos que en la Segunda Guerra Mundial lo que tenías era computadoras, que eran unas chicas que se dedicaban a hacer cálculos a mano para balística, por ejemplo.
o igual en la película esta O sea, computadora, una mujer que computaba. Computadora literalmente era el cargo de un De grupo de computar mujeres información. que computaban. Mentes brillantes. Sí, y la otra película de las chicas estas que colaboraron en el proyecto de la NASA, ellas son un ejemplo de computadoras que ayudaban a hacer todos los cálculos matemáticos para hacer eso. Entonces, Para lanzar así los era, Apolos. así era que se manejaban los datos anteriormente. Pero las tecnologías no han cambiado mucho. Tienes, por ejemplo, las redes neuronales están desde los 50. ¿Las redes de? Las redes neuronales, que es uno de los, Sí, digamos, sí, sí. algoritmos o estas tecnologías que sirven para hacer predicciones, existe desde los años 50, solo que lo que cambió fue el potencial de cómputo, que ahora puedes correrlo mucho más rápido y con muchos más datos que antes. Estamos hablando del hardware, de los procesadores. No, Correcto, de pues por un lado la computadoras, cantidad, literalmente. pero por decir algo, las redes neuronales es sencillamente una técnica que lo que hace es que simula lo que supuestamente entendemos de cómo funciona el cerebro humano, pero la verdad es una simulación bastante básica y estúpida, por lo cual en realidad los computadores no van a llegar nunca a ser tan inteligentes como un humano. Entonces, por decir algo, esa sería como la tercera cosa para desmitificar, y es que, como decía Juan Pablo, todo esto existe más o menos como desde los 50. Y como tal, han habido ya 3 booms de estas técnicas, en donde cada uno de esos booms, los expertos en inteligencia artificial llegan y dicen, no, en 10 años vamos a ser más inteligentes que los humanos. Ya lo prometieron en los 50, ya lo prometieron como en los 70, en los 80, y ahorita lo están Tal cual. prometiendo otra vez de nuevo. Por ejemplo, en los 70 Sí. tenías a Salvador Allende en Chile, Sí. armando un equipo de cibernética, conectando con toda la gente de MIT, y tenía una sala de control tipo película de Stanley Kubrick, donde tenías unas cosas así súper diseñadas que el objetivo era recibir por teléfono toda la facturación de las fábricas de Chile y así tener predicciones sobre la economía en tiempo real. Wow. Entonces lo que vemos es que en realidad desde hace 40 años tenemos esas intenciones, pero todavía no estamos ahí. ¿Sí? Ves ejemplos como Google puede predecir dónde hay gripa, porque todo el mundo busca gripa y Google puede saber dónde hay gripa. O medicamento Pero para la gripa. ese es uno de los excelentes ejemplos, pero en 2013 Google cerró ese programa porque se descacharon en 140% en una de sus predicciones. Luego aparece, por ejemplo, Microsoft. Hace unos meses sacó un bot, ¿sí? Un bot es un robot automático que interactúa en lenguaje, digamos, chateando. Entonces los lanzó en Twitter y al cabo de horas ya estaba el bot de Twitter de Microsoft diciendo cosas racistas contra los negros, contra los mexicanos, y tuvieron que al otro día cortarlo. Entonces la tecnología no está del todo allí. Qué interesante, qué interesante. Y quería preguntarles, porque seguramente un pequeño y mediano empresario, estoy pensando en... Qué interesante, qué interesante. Y quería preguntarles, porque seguramente un pequeño y mediano empresario, estoy pensando en él que está viendo este programa y tenía la ilusión de entrar en la era del Big Data y utilizarla para su propio beneficio. Y quiero preguntarles, para generar conocimiento valioso, ¿se requieren grandes cantidades de datos, digamos, de los que estamos hablando de Big Data? ¿O puedo trabajar con lo que llamaríamos, no sé si el término es adecuado, Small Data, con una pequeña cantidad de información mucho menor, pero quizás sea información suficiente para extraer datos útiles para mi negocio? ¿Ustedes qué piensan, John? Pues no solamente con Small Data, incluso con Tiny Data. O sea, si tú tienes sencillamente Data datos mínimos, pero es que ese es mi universo. Cuando tú te pones a ver, todos los vendedores de las grandes compañías están tratando de meternos los dedos a la boca aquí en el país y diciendo, no, cómprame mi super solución de $20 millones para analizar Big Data. Cuando tú vas a ver, dentro de lo que yo he visto desde que regresé al país hace más o menos 2 años, es que el 95% de los problemas que tenemos acá no son de Big Data. Sin embargo, sí tenemos problemas y sí necesitamos hacer análisis. Ahorita te vamos a mostrar un montón de ejemplos de cosas en donde tú, incluso teniendo menos de 1000 registros, que cuando estamos haciendo análisis de los que nosotros hacemos y lo que aprendimos nosotros en la universidad, son cosas como que el profesor lo rajaría a uno si uno llega con un análisis de esos, pero de ahí se saca conocimiento que yo no sabía, que me permite tomar decisiones, que es significativo y que no es obvio. Eso es lo que llamo yo un insight. Entonces, la verdad es que el tema de Big Data no importa. En realidad lo que importa es cuántos insights generas. Un Y insight, para ¿cuál eso- sería la palabra en español, digamos? Precisamente ese ha sido uno de mis problemas. Insight Porque sería como una- es como un descubrimiento, pero tú no llegas a él. Un descubrimiento tú puedes llegar a él por accidente. Tú no llegas a él por accidente. Un insight tú tienes que trabajar muy fuerte para eso. Digamos, es un hallazgo de información, pero Es con, como un con hallazgo, análisis es como ya un momento calificado. eureka, pero tú tienes que trabajar muy duro para eso. Entonces, sencillamente, yo por decir algo, el año pasado iba en Colombia 4.0 una charla de Big Data y así un pelado que supuestamente hacía mucho análisis de redes, llegó y después de analizar todas las transacciones bancarias de Colombia, encontró una cosa que para él era súper valiosa y es que Bancolombia era el banco más grande del país.
Y entonces sí, están los datos, sí, es lo que le sacó el análisis, pero yo ya sé eso. Vamos, no es un insight que No es genere un valor insight. después de Claro. un ejercicio. Entonces tienes que generar valor. Juan Pablo, Digamos, ¿quieres agregar algo? como recomendación a los emprendedores, pues en mi caso yo llevo emprendiendo con temas de datos desde hace 7 años. Este es mi tercer intento, ya he quebrado 2 empresas. Un consejo súper importante es que se enfoquen en solucionar un problema real. Sobre todo solucionar preguntas de negocio y conocer muy, muy bien a la industria a la que quieren solucionar los problemas. No, el objetivo no es andar con un martillo, con un supercomputador que procesa billones de datos y teradatos, sino utilizarlo para algo específico que sea útil, no andar con el martillo buscando una puntilla para clavar. Juan Pablo, una pregunta al margen, pero ¿le gusta tanto este tema de Big Data que está dispuesto a quebrarse una tercera vez? ¿Qué es lo que lo apasiona tanto acá? No sé, la verdad es que yo estudio ingeniería electrónica Sí. y siempre me gustaba la parte más matemática. El primer proyecto fue, yo salía con una cámara, cuando eso no había teléfonos inteligentes, salía con una cámara, le tomaba fotos a los carros en la calle y hice un algoritmo para identificar las placas automáticamente. Lo que ya hoy en día está en los parqueaderos, pues ese día yo hacía algoritmos para enseñarle a un computador a reconocer eso. Entonces me gustó el cuento y pues llevo haciéndolo desde Bueno, y por favor no pare porque ahorita vamos a ver mucha información muy interesante. Vamos a hacer una pausa. Al regreso continuaremos conociendo más historias y más puntos de vista sobre este interesante tema, la Big Data, aquí en Link, Experiencias Conectadas. Nuestro centro principalmente se encarga de conseguir información de diferentes fuentes de datos y las procesa, dándole información que es pertinente y valiosa para los clientes que les procesamos esa información. Acá nosotros trabajamos con 11 aliados y ellos tienen algunas problemáticas que quieren que nosotros le ayudemos a resolver. Una problemática, para que se pueda entender de forma fácil, es posiblemente tratar de entender cómo nos movilizamos nosotros los ciudadanos o los bogotanos. Y a través de la analítica de datos podemos construir matrices orígenes-destino que nos permiten entender cómo el ciudadano de a pie se está movilizando desde una casa hasta un punto de trabajo y así poder también darle información que pueda ser relevante para los organismos que gestionan el tráfico público. Incluso para Transmilenio, para los buses SITP, para crear las rutas que sean más eficientes en función de los ciudadanos. Y como hay información que es de orden público, como es este caso, que es como nos estamos moviendo los ciudadanos, también hay información que tiene que ver con las empresas. Una de las problemáticas que nos planteó, por ejemplo, el Grupo Nutresa, era tratar de entender cómo se comportaban sus consumidores a través de la interacción que tengan en las redes sociales. Y nosotros le pudimos dar información que es vital para las áreas de mercadeo de Nutresa, donde les enseñamos básicamente cuáles son las conversaciones que están teniendo sus clientes o sus clientes potenciales. Esto sirve no solamente para perfilar al consumidor, sino también para definir, por ejemplo, qué procesos son qué productos se van a lanzar en el futuro. Lo que nosotros habíamos recogido de la información durante más de 20 años de todos los censos arroceros o de todas las encuestas nacionales del arroz, del tema de producción por mes, por agricultor, lo teníamos todo en una información acumulada en unos Excel que realmente no utilizábamos. Y teníamos información climática, no solamente la que nosotros estábamos tomando con nuestras estaciones meteorológicas, sino la información climática que tiene el IDEAN de mucho tiempo. Entonces lo que se hizo en el proyecto fue juntar las informaciones y hacer, mediante una cantidad de análisis de mucha información, realmente darnos, por ejemplo, épocas de siembra ideal, variedades que fueron más afectados, zonas arroceras más afectadas, nos dio panorama de clima anteriores y ver cuáles de esos panoramas climáticos se repiten en el tiempo para ver si esa ecuación climática podíamos tenerla en un futuro. Entonces realmente es como usar toda esa información y hacer ese análisis fuerte de mucho dato y ponerlo en una recomendación concreta para un agricultor.
a los agricultores, tomamos datos con distintos propósitos. Y básicamente eso fue lo que nosotros hicimos. Tomar toda esta información que estaban los gremios, por ejemplo, recogiendo desde hace mucho tiempo y mirarla con otro ángulo. Tomar herramientas estadísticas, tomar herramientas de análisis de datos que nos pudieran dar herramientas para poder aprovechar mucho mejor esta información. En el caso, por ejemplo, de maíz, en el caso de arroz, lo que nosotros hicimos fue básicamente trabajar con los técnicos de los gremios y potencializar el uso de esa información para que realmente pudieran hacer frente a los retos en el clima en esos cultivos. Una de las cosas que nos llamó más la atención y que nos sorprendió gratamente fue la cantidad de datos que tenía el gremio, que tenía FedeArroz y que había venido recogiendo durante mucho tiempo. Esto sencillamente era como un cúmulo de conocimiento que no se había explotado enteramente, y conjuntamente con técnicos del gremio, nosotros y otros actores pudimos sacarle mucho provecho. El propósito de las herramientas es tomar la información, hacer recolección de datos, análisis de los mismos y divulgar la información a los diferentes usuarios. Regresamos a Link hoy con John Guerra y Juan Pablo Marín. Estamos hablando de Big Data. Bueno, hoy por hoy con el uso de las redes sociales, los aplicativos móviles y prácticamente toda interacción con Internet estamos consignando nuestros datos, las empresas están consignando sus datos. Una pregunta que nos va a dar un pie un poquito, que ya usted tocaba el tema, John, haciendo referencia a cómo se comparten los datos, quiénes los comparten o no, es de quién son los datos, digamos, de cómo accedemos a ellos, pero ¿a quién le pertenece la información? Y es una pregunta abierta, arranquemos con John. Eso depende, o sea, la información la estamos generando en todo momento. En este momento estamos generando información en esta conversación, sí, y hoy en día hay algoritmos que tú puedes poner a escuchar este programa y sencillamente sacar todos los textos que dijimos y cosas de ese estilo. Generalmente mi punto de vista en ese respecto es que la información le corresponde y el dueño de esa información es precisamente la gente que lo genera. Generalmente, por decir algo, cuando tú entras a un Facebook o alguna cosa, ellos te ponen unos lineamientos que nadie lee, ninguno de nosotros leemos, donde dicen renuncias a todas estas cosas, y sin embargo con eso tú siempre puedes decirle una petición a Facebook, me hace el favor y me entrega todos mis datos. Y ellos te los pasan todos, Google te pasa todos tus datos. ¿Y te los entregan o se quedan ellos con esos datos? Ellos se quedan con eso, pero tú puedes solicitar que te los borren. Incluso hay un montón de leyes que han estado pasando en Europa en donde tú tienes derecho a la privacidad. Entonces tú puedes demandar a una empresa y decir, exijo que borren toda la información que tengan acerca de mí. Juan Pablo, algo nos comentaba John y creo que es muy pertinente también el rol de la inteligencia artificial en lo que es el análisis de los datos. Yo, por ejemplo, he oído hablar mucho de Watson, que es de IBM y que es súper inteligente y que hace las cosas que nadie hacía antes. ¿Qué rol está jugando la inteligencia artificial? ¿Está marcando la pauta? ¿Está haciendo la diferencia? ¿Está, digamos, jalonando la evolución de la Big Data? Podríamos volver a la conversación de los términos alrededor de todos estos temas. Inteligencia artificial es otro término para hablar sobre algoritmos que le enseñan a un computador a ejecutar tareas específicas, ¿sí? ¿Algoritmos que se alimentan de redes neuronales? Que utilizan redes neuronales. Puede utilizar redes neuronales o puede utilizar otro tipo de algoritmos. Ok, perfecto. Pero el objetivo es enseñarle a un computador a hacer algunas tareas particulares, ¿sí? Muy particulares. Exacto. Eso es un buen énfasis porque el ejemplo de Google, donde tiene una red neuronal gigante, no sé si lo vieron, de pronto se llama Quick Draw, tú haces un dibujito a mano y el robot te identifica qué es lo que dibujaste. Entonces yo hago una carita feliz y él dice cara feliz, o dibujo un perrito y me dice eso es un perrito. Pero uno de los problemas grandes de estas tecnologías es que dependen mucho de los datos que se utilizan para entrenar al computador. Entonces ves el ejemplo de una chica que la ponen a dibujar un zapato, ella dibuja un tacón de mujer y Google no sabe qué es. ¿Por qué? Porque lo entregaron con datos, digamos, machistas, donde no tuvieron en cuenta que las mujeres podrían dibujar zapatos, ¿sí? Yo que estuve en Flickr, te puedo dar 2 ejemplos puntuales bien drásticos de eso. Nosotros en Flickr fuimos los primeros que sacamos el tema de utilizar estas redes neuronales profundas, el Deep Learning, para identificar en una foto qué era lo que había, porque teníamos toda la información de los usuarios que habían dicho, aquí está mi foto, cuando Juan Pablo tomaba fotos de los carros y decir, aquí es una foto y es de un carro. Con toda esa información clasificamos una red neuronal y esa red neuronal después llegó Google y copió la idea y entonces ellos lo lanzaron primero y se volvió famoso allá. Pero hubo un problema muy grande y es que tú llegabas y tomabas una foto de un perrito y salía perro e incluso la red neuronal en este momento es capaz de decir la raza del perro mejor que un humano.
¿sí? Tienen mejor capacidad para hacer eso. Sin embargo, en Flickr nosotros teníamos fotos del Holocausto y el sistema de la red neuronal clasificó eso como un deporte de exteriores. Porque hay un montón de gente ahí con uniformes en un campo para los ejemplos que le dimos. Y eso me lleva a un punto es fundamental para mí. Sí. Lo de la inteligencia artificial está ahorita tomando una fuerza tal que todo el mundo está pensando que cosas como Watson hace todo lo que no, y entonces la promesa de los vendedores es que hay que entregarle todo y que los computadores lo van a hacer mejores que las personas, y eso no es cierto. Y el ejemplo puntual está en esas cosas. Los sistemas de inteligencia artificial son tan buenos como los datos que le entreguemos, y muchas veces esos datos son sesgados. Si tú vas y tratas de poner ejemplos atípicos en donde se sesgan a las mujeres, se sesgan a la minoría. Entonces hoy en día tenemos un riesgo muy, muy, muy importante, y es que tenemos que crear regulaciones que limiten lo que pueden, las cosas a las que les vamos a entregar las redes neuronales. Te doy un ejemplo puntual. Por favor. Yo regresé al país hace 2 años, ¿sí? Después de haber hecho un doctorado en Estados Unidos, de haber trabajado en Silicon Valley 3 años, es más, de haber trabajado 7 años en Colombia. O sea, yo ya tengo una historia crediticia bastante establecida, con unos credit scores altísimos en Estados Unidos, y yo regresé y esta es la hora que todavía no me han dado una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque están el integradas. sistema... No están integradas, no se hablan. Entonces, para el sistema, yo soy lo mismo que un recién graduado que apenas está arrancando. Yo fui a comprar carro, fui a sacar la tarjeta y me dijeron, no, tiene que haber llevado 6 meses en su trabajo para que le demos una tarjeta. Y yo, pero yo trabajé 4 años en Colombia, yo tuve empresa en Colombia, he trabajado 8 años en Estados Unidos. Entonces, a mí me están discriminando, un algoritmo me está discriminando a mí. Y hoy en día puede ser mucho peor, porque hoy en día los sistemas están tan poderosos que tú puedes coger todas las cámaras de la calle y darte cuenta si efectivamente esa persona va a hacer un atentado terrorista. Y si el algoritmo no está bien entrenado y alguien va y coge al mejor estilo de Minority Report y en este señor lo llevan a la cárcel por eso, entonces estaríamos discriminando porque estamos confiando en un algoritmo que no regulamos para que estuviera bien entrenado. Exacto, hay un tema de regulación ahí complicado, por ejemplo, sobre todo ahora que viene el tema de los autos que se conducen solos. Hay problemas éticos por detrás, y es si un auto va por la Caracas a 100 kilómetros por hora, un auto que se maneja solo, y ve una viejita o un perro y solo puede salvar uno de los dos, ¿a cuál de los dos salva? Entonces, ese tipo de decisiones va a tenerlas que tomar un auto autónomo, un carro autónomo, y eso tiene sus implicaciones éticas y legales, porque al final la responsabilidad de quién es, de quien diseñó el algoritmo, de la empresa de carros, y primero porque dejan andar un carro de esos a 100 kilómetros por la Caracas. Bueno, Juan Pablo, John, hablamos mucho de data y yo creo que la mejor manera de entender algo tan, digamos, lejano para el ciudadano común es viéndolo. ¿Por qué no nos muestran un poquito de cómo trabajan ustedes con datos? Quisiera arrancar con John. ¿Por qué no le compartimos un poquito a la audiencia de algo del trabajo que has hecho, de cómo lo visualizas? Y lo mejor, porque no es la información, tú lo has dicho, es los insights, digamos, la información y el análisis que puedo obtener a partir de esos datos. Por favor, John. Perfecto. Entonces, bueno, nosotros aquí tenemos un montón de ejemplos y la verdad yo he hecho un análisis de muchísimas cosas, todas muy elaboradas, pero me encantaría mostrarles cosas de pronto que sean más sencillas y que llamen un poco más la atención porque son más fáciles de entender. En este caso, esto que les estoy mostrando acá es cómo ha cambiado la clasificación del Mundial a Rusia 2018. ¿Y esto de dónde lo alimentaste, por ejemplo? Precisamente una de las cosas interesantes, hablando de dónde salen los datos, esto lo saqué yo de Wikipedia. Okay. Entonces la gente es tan fanática del fútbol que después de que acaba el partido, 5 minutos después ya está en Wikipedia todos los resultados. Okay. Y esto no es small data, es como super tiny data, porque son como 300 registros. Entonces, que responde a la pregunta que con tiny, pequeña, muy pequeña data se pueden obtener información. Otro ejemplo muy interesante es cuando yo estaba en Estados Unidos y estábamos en elecciones presidenciales las pasadas, yo quise saber de qué candidatos se estaba hablando más en Twitter. Entonces construí esta herramienta, que es una herramienta que me permite ver si del presidente Santos o de Zuluaga, cuántos tweets estaban ocurriendo, y aquí poder ver como la comparación de quién se está hablando más. Hasta ahí es interesante, se sabía que del presidente se iba a hablar más porque es el presidente, pero lo chévere de esto es que yo puedo seleccionar pedazos de esto y una persona que no sepa nada de análisis de datos, que no sea ni minero, ni científico, ni inteligencia artificial, ni estadística, ni matemática. Determinar que claramente, por ejemplo, en esa época yo, digamos, que se estaba hablando claramente de Juan Manuel Santos. El Centro Democrático tenía una importancia, digamos, relevante también en la conversación. En fin, claro, ya te genera unos primeros insights. Entonces eso es en lo que Juan Pablo y yo trabajamos. Uno como nuestras metas es como nos ponemos la capa para permitir que el ciudadano de a pie
puede acceder a estos grandes volúmenes. Ahora, ¿esto es Big Data? No. Pero ¿qué importa si es Big Data o no? Lo interesante es por decir algo esto. Resulta que cuando yo estaba analizando eso me encontré unos comportamientos bastante extraños. Y es como unos comportamientos en donde esta gráfica que ves acá es la gráfica de cómo se comporta un tweet normalmente. Aquí hay 150.000 tweets que recolecté en un solo día de interacciones en Twitter hablando de cosas presidenciales. Y como ves, aquí las cosas van hacia arriba cuando reciben muchos retweets y van hacia la derecha desde el momento en que tuiteo. Entonces, por ejemplo, yo... O sea, es tiempo versus retweets. Tiempo versus retweets. Entonces, yo que soy súper famoso y que todo el mundo me quiere en Twitter, yo tuiteo y me voy por aquí en cero hasta que mi mamá me ve y pum, me retuitea y tengo un retweet. Un poquito, digamos, un poquito desapercibido. Pero un poquito desapercibido. Ya. En realidad, los que de verdad son famosos se la pasan es como por este rango. Porque generalmente una persona famosa en Twitter, de esos influenciadores, logra 20, 30 retweets. Cuando tú tomas medios digitales como ustedes, o periódicos o cosas así, o incluso figuras políticas que dicen una chiva, logran estas cosas de aquí arriba. Y para entender esto es que logró 600 retweets en menos de 2 horas. Yo veo ahí una extraña línea, digamos, vertical. Exactamente, ese es el poder de los ojos. Es el poder de que por evolución tú tienes la capacidad de decir que uno de estos animales no es como los otros. ¿Qué detecta, por ejemplo? ¿Qué te dice esa? Eso es lo que nos está diciendo, es que ese mismo tweet, un mismo tweet, pasó de tener 10 retweets a tener 200 retweets en el mismo segundo. ¿Listo? Entonces, más adelante podemos ver que todas esas cuentas que estaban haciendo eso, lo hicieron, fueron creadas más o menos en diciembre de 2013 y efectivamente que todas estaban siguiendo a un grupo de más o menos 40 personas para lograr que lo siguieran eso. ¿Cómo crean ellos estos robots? Ponen una foto sexy en internet, le ponen un nombre John Alexina 3225 y van y siguen a 40 personas de la población objetivo. Y aquí efectivamente puedes ir a ver, seleccionar el tweet específico y en ese momento te va a decir cuántos tweets se generaron, en qué momento fueron creadas y lo más interesante, puedes ir a ver incluso la cuenta. Y esta es una cuenta que estamos hablando de algo que como puedes ver ahí a ojo pelado, sí. No se puede ver que sea un robot y efectivamente lo era. Ahora, para mostrarte otras cosas, como también súper aterrizadas, por decir algo, esta es una visualización de en qué municipios de Colombia votaron por el sí o por el no en el plebiscito. Todos los que están como en rojo son los que estaban votando más por el no que por el sí, y entonces uno puede ver, por decir algo, Antioquia, que era esperado que estuviera votando mucho. Por el no, digamos. Pero fíjate que hay una isla en donde efectivamente, si le hacemos clic acá, podemos saltar, y esta isla que está que se llama Concordia votó masivamente por el sí a pesar de estar dentro de Antioquia. O una que me interesa a mí, yo que soy de Risaralda, es que fíjate que estos dos municipios, Mistrató y Pueblo Rico, votan más con el Chocó que con Risaralda. Entonces quizá las fronteras no están como tan a la medida. Y por último, te puedo mostrar una que tomé ahorita, pues he hecho un montón de análisis de redes sociales, como estas cosas que están acá, identificando quiénes son los más influenciadores en una comunidad específica. Pero ven, te muestro esta que me parece bien interesante, que es el tema de que yo necesitaba comprar un carro en Colombia. Entonces, ¿quiénes son los que deberían de estar haciendo este tipo de cosas? Todo el mundo. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a comprar un carro, ¿qué haces tú normalmente? Pues le preguntas a tu mamá, a tu papá. A una de las páginas que están... O encuentro una de las páginas y sencillamente yo me enamoro de un carro y si voy entonces el carro favorito de Colombia, el Renault 4, y lo engallaste y por suerte no te mataste en él, entonces todo el mundo te va a decir compra ese carro. Pero eso en estadística es como tratar de hacer un muestreo y hacer una inferencia a partir de un n igual a 1. Lo cual, eso es un chiste para estadísticos. Okay. Pero ese solo lo entienden los estadísticos. Pero básicamente eso quiere decir que no funciona. Entonces lo que tú decías es un enfoque mucho más inteligente. Yo me puedo meter a páginas como tucarro.com o cualquier otra de estas páginas y sencillamente hacer un análisis y mirar 10, 20, si tengo mucho tiempo, 200 carros. Yo lo que hice... Usted lo que hizo fue construir una herramienta para poder analizar qué carro comprar. Exacto. Entonces lo que hice fue que me bajé los 27.138 carros que estaban en venta en Colombia. Muy bien. Eso es lo que cualquier persona debería hacer. Exactamente. Ya. Pero con herramientas como programación y lo que estamos enseñando nosotros en las universidades e incluso cursos que estamos dando constantemente y que se están dando, se pueden hacer cosas como esta, que me permite ver... Un hallazgo, un hallazgo que digas tú, hombre, mira... Esto uno que me encanta de Qué buen resultado del ejercicio. Uno que me encantó de fue algo que yo no me esperaba. Estas son las depreciaciones por cada uno de los modelos. Yo le hice este artefacto para poderlos comparar.
Y una de las cosas es que si ves una depreciación que vaya para arriba, como que no tiene sentido. O sea, los carros como que se valoran. Pues resulta que en Colombia los Jeep Willys se valoran con el tiempo. Sin mencionar marcas, creo que lo que usted sí pudo determinar, John, es que hay unos vehículos que tienen un menor grado de depreciación y que si esa era una variable importante para usted, pues Claro. era un factor a considerar para hacer la decisión de compra. Exactamente. Entonces el asunto es que hay ciertos carros en Colombia que tú puedes llegar y comprar por 10 millones de pesos, los engallas, porque tienen 40 años de antigüedad y que son súper robustos y todavía aguantan. Y entonces, si lo vendes a los 2, 3 años, lo puedes cobrar incluso por un poquito más. Entonces, ahí es interesantísimo que es fundamental que tengamos nosotros acceso a los datos. Y aquí me encantaría que Juan Pablo nos contara un poco, porque esta visualización que hice yo del plebiscito no hubiera sido posible si Juan Pablo no hubiera estado ahí. Porque a pesar de que la registraduría publicó los datos, los publicó en un formato que no estaban accesibles. Entonces, ven, te paso para que él pueda mostrarte algunas de las cosas que hace. Me muero de la curiosidad, John, y pues haciendo el ejercicio previo de conversar con Juan Pablo, pues tiene una información interesantísima que uno jamás imaginaría, pero creo que data hasta prácticamente la época de la independencia. Compártanos eso que me parece realmente fascinante, Juan Pablo. Y pues, por supuesto, Claro. ¿cómo llega esto? Bien, entonces, pues básicamente el trabajo más fuerte en los temas de Big Data es la disponibilidad y ubicar los datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con el tema del plebiscito, lo que hicimos fue organizar la información que tenía publicada la registraduría en mapas y simplemente los descargamos como Excel por departamento, por municipio, por consulado y lo disponibilizamos como archivos sencillos para que periodistas lo pudieran trabajar. Y así, personas como John o el Universal, el periódico El Universal de México u otros periódicos acá en Colombia utilizaban esta misma información para hacer sus análisis muchísimo más rápido. Okay. Entonces, digamos que nos encanta trabajar en disponibilizar información que debería estar disponible y a 3 clics para que nos ayude a entender qué está pasando. Y un gran ejemplo de eso es esta base de datos que estamos construyendo, que es la base de datos de conexiones de personajes públicos en el país. Básicamente estamos mapeando... ¿Conexiones de sangre? De conexiones de sangre, conexiones de cargos públicos y conexiones de organizaciones. ¿Sí? Entonces, personajes públicos, organizaciones y cargos públicos. Y simplemente estamos explorando las conexiones de quiénes son primos, quiénes son amigos, si fueron a la misma universidad, en qué años estuvieron estas personas en estos cargos públicos. Entonces, construyendo la base de datos nos encontramos con historias como esta, como que había unas hermanas Ibáñez en los años 1840. Una de ellas era... amante de Francisco de Paula Santander. Resulta que ella es la abuela de Miguel Antonio Caro, que fue presidente de Colombia. Presidente de Colombia, ¿sí? por supuesto. Y por el otro lado, por la otra rama, podemos llegar a María Michelsen, que es la mamá de Alfonso López Michelsen, y su papá, Alfonso López Pumarejo, que también fueron presidentes de Colombia. Podemos trazar toda esta línea genealógica hasta las familias Holguín y Samper de nuestros días. Y esto todo a partir de un ejercicio De organización de información. Que ahí quisiera notar que ese no es que se haya salido porque invertimos muchísima plata, cosas así, son efectos de lo que se llama crowdsourcing. Sencillamente, igual que en lo de Wikipedia para los datos, todo el mundo entra y pone las cosas. Juan Pablo está haciendo un proyecto muy, muy lindo con eso y es, si no nos quieren dar los datos, los que lo tienen, pues armemos nosotros los datos. Y entonces la gente tiene la capacidad de hacer eso con este tipo de herramientas que nosotros desarrollamos. Y digamos que ayuda mucho a la ciudadanía, porque así como encontraste que había un pico en los tweets, acá podemos ver otra historia completamente diferente. Si nos paramos en el Congreso, que es el centro, y descubrimos a un grado de separación todos los congresistas que están involucrados o que estuvieron involucrados en temas de parapolítica, nos sale esta gráfica donde es increíble la cantidad de personajes que han estado en el Congreso, que han estado involucrados en temas de parapolítica y sus conexiones entre ellos, como alguna familia que está por aquí abajo. Me imagino, pero vamos a dejarlo de esa proporción, porque además yo creo que la gráfica habla por sí sola y pues salir a la calle y ver el periódico también habla por sí solo. Yo los invito, primero, muchas gracias, realmente qué interesante y qué gran aporte le hacen a Link al traernos esta información. Al regresar vamos a conocer el desenlace de las historias protagonistas de esta noche y continuaremos hablando con nuestros invitados sobre la Big Data. Esto es Link, experiencias conectadas. Big Data realmente sí es la capacidad que tenemos nosotros hoy de tomar muchas fuentes de datos y tener mucha información. Esa es una de las preocupaciones que tienen en el fondo muchos de los ciudadanos de, bueno, estamos expuestos porque tenemos mucha información que le estamos dejando a un tercero para que la use. Y en el fondo es cierto que nosotros vamos a tener esas capacidades de tener información que pueda ser privilegiada en este caso,
pero también las empresas que hacen Big Data tienen procesos que son muy serios de anonimizar los datos, sobre todo cuando se tratan de datos que son muy sensibles. Ninguno de nosotros quisiera que nuestra información bancaria estuviera en manos de un tercero, y de hecho no lo están. Nosotros podemos tener información de las cuentas o de los datos de algunos clientes, pero las tenemos de forma anónima. El Big Data en el fondo ofrece mucha información que antes no teníamos, y esa posibilidad de conocer y saber un poco más pues nos va a dar finalmente la posibilidad de competir mejor en mercados externos e incluso poder competir mejor en nuestros mercados. Todas las empresas tienen que estar de una u otra manera trabajando en temas asociados a Big Data. Hoy ya se sabe que el 80% de los procesos industriales tienen algún componente tecnológico involucrado. Y de hecho la información está por doquier, hay más de 13 billones de dispositivos que están generando información, y no darle buen uso a esa información no sería lo correcto. A raíz de que ya tenemos cómo hacer ese análisis de Big Data, tenemos cómo hacer un pronóstico climático regional, y tenemos, mediante otro proyecto que hicimos con el CIAT, de cómo hacer un modelo agroclimático. Entonces nos está dando muchas fortalezas de conocimientos. Este es un gran logro, hemos podido avanzar en el uso de Big Data, el uso de la información existente y aprovecharla de una mejor manera para ser más resilientes al clima. Considero que todavía falta mucha investigación por hacer. Hemos logrado calibrar algunos cultivos y todavía quedan muchos otros, y tenemos una oportunidad para que unamos entre todos los actores del sector agropecuario esfuerzos, recursos y conocimiento para que podamos seguir generando esta información que va a ser muy útil en los años venideros para los diferentes agricultores. Todos deberíamos hacer el esfuerzo de empezar a trabajar todos esos datos que recogemos día a día en cualquier tipo de producción, en cualquier cultivo o en cualquier tipo de economía. Por ejemplo, nosotros podemos tener producciones o podemos tener precios o podemos tener mucha información que a veces no analizamos. Entonces, este tipo de proyectos o esta herramienta de Big Data es una herramienta que podemos usar y nos puede dar mucho conocimiento y mucha percepción de lo que pueda pasar en un futuro. Regresamos a Link, Experiencias Conectadas, hoy hablando sobre la Big Data. John, te quiero preguntar un poco pues, a los dos, pero quiero arrancar porque tú ya lo estabas mencionando. ¿Cómo hacer o qué se debe hacer para que estas tecnologías estén más cercanas, más disponibles a los ciudadanos? Pues bueno, lo más importante es como desmitificar todos esos términos extraños y entender que cualquier persona del común puede estar exigiendo que las decisiones se tomen con base en datos. Que miremos que cuando tome una decisión política o cuando nosotros tomamos decisiones personales, en la medida y con las herramientas que tengamos podemos hacer eso. Para maximizar eso, lo que necesitamos son políticas por un lado del gobierno, en donde disponibilicemos los datos en formatos que los hackers como nosotros, en el sentido de construcción, que es el verdadero sentido de la palabra hacker, podamos construir este tipo de herramientas y este tipo de cosas. Y usted que está entre Estados Unidos y Colombia, por supuesto, Estados Unidos está a la vanguardia, lidera este tema. ¿Estamos demasiado atrasados? Sabes que ni tanto, porque en Estados Unidos han tratado de hacer y tienen un montón de leyes, y lo que sí tienen es que los ciudadanos están demandando al gobierno siempre, y cuando no, pues que están demandando que les entreguen los datos. Y cuando no lo logran, ellos van y lo crean. Sencillamente, si quieren mirar desde las cosas más estúpidas del mundo, por ejemplo, en San Francisco hay un mapa que te muestra cuántos excrementos humanos hay en la ciudad, porque sencillamente la gente va a ir reportando, o cuántos huecos hay en la calle y cosas así por el estilo. Entonces, una buena señal para los ciudadanos es reclamen y exijan el acceso a esa información que en últimas es exíjalo, porque en Colombia hay muchas de esas leyes. Incluso nosotros estuvimos hace un par de años como de cuarto lugar en una de las posiciones de datos más abiertos en el mundo. Uno de los países con más datos abiertos en el mundo. Sin embargo, todavía nos falta, primero, que a la gente le interese. Nosotros publicamos estas cosas, y lo que yo publico en inglés para las cosas de Estados Unidos, manteniendo las proporciones y haciendo las conversiones, es unas 4 o 5 veces más exitoso allá que las cosas que publico acá. Lastimosamente al colombiano del común como que no le interesa. Entonces, generar esas cosas, exigir y como pararle bolas a esto, porque de verdad ahí es donde se pueden hacer eso. Y aparte de eso, hay un montón de iniciativas que yo creo que Juan te puede hablar un poquito más de eso.
Juan, tiene usted la última palabra para este Bien, gran programa que entonces hemos yo hecho creo hoy. que debemos trabajar en 3 frentes para acercar a la ciudadanía. Un primer frente en el que trabajamos nosotros es hacer estas tecnologías más accesibles, que no sean solo los programadores los que pueden crear estas visualizaciones, y por eso tenemos esta plataforma donde te puedes registrar y puedes generar todos estos mapas nada más copiando y pegando datos que encuentres de... ¿Cómo se llama la plataforma? Se llama DataSketch. Ok, perfecto, aquí la podemos ver. Asociado a DataSketch tenemos esta otra plataforma que se llama queremosdatos.co, y ese es otro de los pilares del análisis de datos, que es solicitar información. O sea, a través de esta plataforma pueden solicitar datos públicos a entidades públicas del gobierno, ¿sí? Y finalmente, es súper importante trabajar en acercar estos datos a la ciudadanía con historias que sean interesantes. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando en temas de periodismo de datos, donde en este caso particular analizamos 1.200.000 de árboles de Bogotá y contamos historias alrededor de los árboles que permitan a la ciudadanía acercarse más a estos datos. Entonces, historias desde cuáles son los árboles más famosos, cuáles son los más viejos, los más altos. Genial, historias a partir de la información. Exacto. Y si puedo agregar una cosa final también, hay un tercer como evento ahí, es que lastimosamente con todo este boom de los datos, las grandes empresas están pensando que tienen que amarrar los datos, porque no, ahí es donde está el valor y no saben qué hacer con eso. Y sencillamente dicen, no, si usted quiere acceder a mis datos, se los vendo. Yo quería saber cuál era los nombres más comunes en Colombia y me metí a la página de la registraduría, que tiene un API precioso para sacar los datos, una herramienta para sacar eso, pero me cobraban por cada cédula que bajara. Imagínese. La misma registraduría. Entonces, es importante que quitemos esa mentalidad, que entendamos que todos ganamos si hacemos que estos datos sean accesibles para que entre todos podamos sacar provecho de eso. Fascinante, John. Juan Pablo, muchas gracias por estar con Muchas nosotros en gracias. Link. Creo que ahorita somos ya casi expertos en Big Data. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Sin duda, uno de los nuevos recursos que generan valor en la actualidad es la información, que además de ser explotable en cualquier campo, es inagotable y puede considerarse como el único recurso generado exclusivamente por el ser humano. Sin embargo, la información por sí sola no es lo mismo que conocimiento, y para lograr que lo sea, se necesita la implementación de metodologías de procesamiento para aprovechar realmente sus ventajas. ¿Hasta dónde somos capaces de controlar esa fuente de información ilimitada que nutrimos diariamente en la nube? ¿Y con qué propósito se podría utilizar? Los invitamos a esa reflexión y nos vemos próximamente en una nueva emisión de Link, Experiencias Conectadas.